Tengan un buen día, estudiantes. Este día vamos a dar la explicación de las clases de la semana, de la tercera semana de mayo, del lunes 18 al miércoles 20 de mayo. Solo hacerles el recordatorio que no es necesario de que copien toda la clase. ¿Por qué? Porque en este mes solo se va a revisar las actividades que ya les subimos en la página de actividades, que son 2 actividades nada más. Si quieren copiar en su cuaderno, está bien. Solo copien lo más importante, ¿sí? Lo que ustedes sientan que se les puede olvidar. Digamos, si hay 3 ejemplos, no es necesario que copien los 3. Pueden copiar solo uno, solo para que no se les olvide a la hora de estudiar. Lo mismo para el libro. El libro es importante que lo trabajen, ya que sus papitos han pagado. Y además es importante porque ahí hay muchos ejercicios que les pueden servir como guía para las actividades, ¿sí? Vaya, vamos a empezar. Primer tema, redondeo de un cociente. Vaya, me van a trabajar y el ejercicio de la página 88, el primerito que dice analiza y soluciona, solo de ubicar las décimas y centésimas de cada número. Vaya, pero antes de empezar bien el tema, quiero recordarles las partes de un número decimal. Recuerden, un número decimal tiene 2 partes. Tiene una parte entera, que son los números que están a la izquierda del puntito decimal, y los números que están a la derecha del punto decimal es la parte decimal. Ahora, los números enteros, cada uno tiene su nombre. Miren, están las unidades, decenas y centenas. Eso se les enseña desde primer grado. Luego vienen los números decimales que están a la derecha del punto decimal. Esas se llaman décimas, el primero, segundo centésimas y el tercero milésimas. Si hay otros, pues para esos hay otros nombres que son muy extraños que casi no ocupamos. Ahora vamos a ver, hemos aprendido a cómo dividir y a cómo multiplicar números decimales entre un número natural, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo 5.2 entre 2 o 10.4 entre 5 y así. Pero, ¿cómo vamos a dividir un número decimal entre otro número decimal? Bueno, es lo que vamos a aprender hoy. Veamos el primer ejemplo. Dividir 24.6 entre 9.6. Vaya, ambos son números decimales, ¿verdad? Ambos tienen una parte entera y una parte decimal, miren. Vaya, otra cosa importante es la cantidad de números decimales que tienen. Por ejemplo, 24.6 tiene un decimal, ¿sí? Nada más el 6. El 9.6 tiene un decimal también, nada más, solo el 6. Vaya, ¿cómo vamos a dividir esto? Fácil. Primero, vamos a convertir los números decimales a números enteros, pero me van a decir cómo. Fácil. Veamos cuántos decimales tiene cada número. Miren lo que les dije, un decimal y un decimal nada más. Como cada uno tiene un decimal nada más, entonces el truco es multiplicar por un número que tenga un 0, ¿sí? Como tienen nada más un decimal, vamos a multiplicar por un número que tenga un 0. ¿Y cuál es ese número? 10. Si en caso tuvieran 2 decimales, entonces vamos a multiplicar por un número que tenga 2 ceros, que en ese caso sería 100. Pero ahorita tenemos solo un decimal, ¿sí? Un decimal, vamos a multiplicar por un número que tenga un 0 por 10. Entonces 24.6 por 10, eso es muy fácil, les da 246. Y 9.6 por 10 les da 96. Y ahora sí, dividimos 246 entre 96. Y eso sí ya saben cómo dividirlo bien. Vale. Vamos a ver, empecemos. 246 entre 96. Como siempre se los he dicho, traten de siempre hacer la tablita aquí aparte para que se les haga más fácil dividir. En este caso la tablita de 96, 96 por 1, 96, 96 por 2, 192 y así sucesivamente. Vaya, empezamos. ¿Por qué no agarro solo el 24? Porque es muy pequeño para dividirlo entre 96. Entonces agarro los 3 números. 246 entre 96, buscamos en la tabla de 96 qué número está cerca o es igual a 246. En este caso es 2. ¿Por qué? Porque por 3 se pasa, entonces
pongo 2, 2 por 96 igual a 192, lo resto y me da 54. Pero yo ya les he dicho que a mí no me gusta que me sobre nada, quiero que me sobre 0. Entonces, ¿cómo hago para seguir dividiendo si ya no tengo más números que bajar? Fácil, pongo puntito decimal y con el puntito decimal puedo poner un 0, ¿verdad? Entonces voy a tener 540. Busco en la tabla del 96 y eso es por 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por 6 se pasa. Entonces 5 por 96, 480. Lo resto y me da 60. Pero yo no quiero que me sobre 60. Entonces, como yo ya tengo un puntito decimal, solo agrego un 0. Ahora veamos 600. El número que está más cercano es por 6. Entonces 6 por 96, 576. Lo resto y me sobra 24. De nuevo, no quiero que me sobre 24, quiero que me sobre 0. Entonces, como ya tengo puntito decimal, agrego 0. Y voy a buscar 240 entre 96 y eso me da a 2. 2 por 96, 192. Lo resto me sobra 48 y finalmente, como ya tengo puntito decimal, agrego otro 0. 480 entre 96 y veo que eso es 5 cabalito. Miren, 5 por 96, 480. Y ahora sí, me sobró 0. Hasta ahí se deja. ¿Cuál es mi resultado? 2.5625, ¿sí? Este es mi resultado. Es largo, yo lo sé, pero así es como se dividen números decimales. Veamos otro. Vamos a dividir 3.62 entre 2.5. Vaya, veamos. 3.62 tiene dos números decimales. 2. 2.5 tiene un número decimal. Entonces vamos a convertir estos números primero a números enteros. Vemos cuántos decimales tiene cada uno, ya se los había dicho. 3.62 tiene dos decimales. 2.5 tiene un decimal. Entonces me van a decir, entonces señor, ¿por qué número multiplico? Voy a multiplicar por el número que tenga dos ceros. Siempre agarren el que tiene mayor número de decimales, en este caso es 2. Entonces voy a multiplicar por un número que tenga dos ceros, es decir, por 100. Entonces multiplico 3.62 por 100 y me da 362. Luego el otro, 2.5 por 100, ambos tienen que ir por 100 y me da 250. Y ahora sí, puedo dividir 362 entre 250. Aquí me falta un 0, ¿sí? 250. Entonces, para que se les haga más fácil, hagan la tablita del 250. Aquí se los tengo yo. Vaya, 362 entre 250 a 1. 1 por 250, pues 250. Lo resto y me sobran 112. Como 112 yo no quiero que me sobre, entonces pongo puntito decimal y agrego un 0 para seguir dividiendo. Y me da 1120. Voy a la tabla del 250 y veo que eso es a 4. Es el que más cerca está. 4 por 250, 1000. Lo resto y me sobran 120. Ahora, pero yo no quiero que me sobre 120. Entonces, como ya tengo puntito decimal, puedo agregar otro 0 para seguir dividiendo. Y tengo 1200. Voy a la tablita de 250 y busco 1200 o un número cerca. En este caso es por 4, porque el otro número se pasa. Entonces 4 por 250, 1000. Lo resto me sobran 200. Nuevamente, como yo no quiero que me sobre 200, como ya tengo el puntito decimal, solo agrego un 0 y tengo 2000. Y veo en la tablita que 2000 es por 8. Entonces pongo el 8, 8 por 250, 2000 y ahora sí me sobró 0. Mi resultado, 1.448. Vaya, ¿para qué les enseño esto? Porque hay ejercicios que así son, que tienen que dividir número decimal entre número decimal. Y ahora sí, vamos a ver. El tema era redondeo de un cociente. Entonces, redondeo significa a lo que ustedes le llaman aproximar, ¿sí? Vamos a aproximar un cociente dependiendo la posición que nos digan. Por ejemplo, si nos dicen redondea hasta las décimas, entonces vamos a dejar el resultado hasta acá, hasta las décimas. Si nos dicen redondea hasta las centésimas, vamos a dejar el resultado hasta las centésimas. O si nos dicen hasta las milésimas, lo vamos a dejar hasta acá, las milésimas. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a resolver
51.6 entre 8 y redondea hasta las décimas. Vaya, lo primero es resolver la división, obviamente. Vaya, dividimos 51.6 entre 8. Vaya, lo primero que tienen que fijarse es, nuestro dividendo es 51.8, nuestro divisor es 8. El dividendo es más grande que 8, entonces yo puedo comenzar a dividir de forma normal. Recuérdenlo, si en caso el dividendo es más pequeño que el divisor, entonces vamos a agregar un 0 y un puntito y podemos seguir dividiendo. Pero en este caso, como 51.6 es más grande que 8, vamos a dividir de forma normal. Agarramos dos números, 51 entre 8 es igual a 6. Ya no sabemos la tabla del 8, por eso no se las pongo acá. 6 por 8, 48. Se lo resto y me sobran 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me falta bajar el 6, pero miren, el 6 está después del punto decimal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo el 6, pero a la vez pongo puntito decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy bajando un decimal. Al bajar el decimal se pone un puntito. Y ahora sigo dividiendo 36 entre 8 a 4. 4 por 8, 32. Se lo resto y me sobran 4. Pero a mí no me gusta que me sobre 4. Como ya tengo puntito decimal, puedo agregar un 0. 40 entre 8 a 5. 5 por 8, 40 y ahora sí me sobró 0. Mi resultado, ¿cuál es? 6.45. Pero no hemos terminado ahí. ¿Qué más me está pidiendo? Me está pidiendo redondear hasta las décimas. Veamos 6.45. Tiene una unidad, tiene décima y tiene centésima. Entonces yo lo quiero dejar hasta las décimas, hasta acá. Entonces, ¿cómo lo hago? No solo voy a quitar el 5, no, tengo que fijarme bien. Si el número que está después de las décimas, es decir, el numerito que está acá, miren, centésima, 5. Si este número es mayor o igual que 5, pues lo que se hace es cambiar la décima al siguiente número, a 5, ¿sí? Por eso es que queda 6.5. Si este numerito fuera, digamos, en vez de 5, fuera 3 o fuera 2, como es un número más pequeño que 5, pues solo se quita y la décima no cambia, ¿sí? Se queda igual. Pero en este caso, como tenemos que el siguiente numerito después de la décima es 5, ¿sí? Entonces se elimina y la décima se le suma 1, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer, 6.5 en este caso la respuesta. Veamos otro más. Resuelve 24.6 entre 9.6 y redondea hasta las centésimas. Vaya, esta división ya la habíamos hecho. Es la que está aquí arribita. Aquí miren, esta de acá es esta. Y nos dio 2.5625. Aquí está. 2.5625 es la respuesta. Vaya, pero como yo lo quiero hasta las centésimas, miren, hasta las centésimas, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo me voy a fijar en el número que está en el número siguiente, o sea, en el 2. ¿Qué pasa con el 2? El 2 es más pequeño que 5. Entonces, como es más pequeño que 5, que es lo único que voy a hacer para dejarlo hasta las centésimas, lo voy a quitar y como el 2 es más pequeño que 5, la centésima no me va a cambiar. Así va a quedar. Miren, 2.56. Esa es la respuesta. Vaya, quiero que me resuelvan los ejercicios de la página 88 y 89. Principalmente les voy a explicar este ejercicio que está en la página 89. Miren, ¿qué es lo que van a hacer acá? Miren, aquí está un pequeño ejemplo. Me van a hacer estas divisiones. Miren, primero, 58.63 entre 24.65. Van a dividir y les va a salir el cociente, que en este caso salió 2.3785. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? Me van a aproximar este número hasta las décimas en este caso, luego hasta las centésimas y luego hasta las milésimas. Veamos, tenemos el cociente, escribámoslo acá en grande. 2.3785. Vaya, fíjense en algo. ¿Esto qué es? Esta es una unidad. Esta es una décima. Esta es una centésima. Vamos a volver a escribir el numerito. Ahí queda de esta forma.
El 2 es unidad, 3 décimas, 7 centésimas, 8 milésimas y el 5 no tiene nombre. Vaya, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero redondear este número hasta las décimas, o sea, hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el numerito que está a la par, o sea, el 7. Como el 7 es más grande que 5, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar estos números y como el 7 es más grande que 5, el 3 se le va a sumar 1, o sea que va a quedar 2.4. Ahora, para aproximarlo a las centésimas, lo mismo. Hasta acá la quiero dejar. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver el siguiente número, el 8. Como el 8 es más grande que 5, se eliminan y a la centésima le voy a agregar 1. Entonces me va a quedar 2.38. Y por último, para aproximarlo o a redondearlo a las milésimas, o sea, hasta acá, miren, hasta acá lo quiero. ¿Qué es lo que voy a ver? El número que está a la par, o sea, el 5. Como el 5 es mayor o igual que 5, entonces solo se quita, ¿sí? Y ya. Entonces eso van a ser para cada una de las divisiones. Si en caso al dividir nunca llegan a 0 como residuo, pues solo dividan hasta que ya tengan 4 numeritos, ¿sí? Hasta que tengan 4 numeritos en el cociente, ¿sí? Porque hay divisiones que salen bien largas, pero déjenlo hasta que ustedes tengan 4 numeritos. Pasemos al siguiente tema, número de veces que una cantidad contiene otra. Vaya, vamos a ver. Para obtener la cantidad de veces que se encuentra la cantidad base en la cantidad a comparar, se efectúa una división, ¿sí? Queremos averiguar cuántas veces está contenido una cosa en otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La cantidad de veces va a ser igual a la cantidad a comparar entre la cantidad base, ¿sí? Casi siempre esto se usa para comparar cosas. Por ejemplo, si fulanita, digamos, si Josué tiene una cinta de 10 metros, digamos, y María tiene una cinta de 5 metros. La pregunta va a ser cuántas veces está contenida la cinta de María en la cinta de Josué. Ese es un pequeño ejemplo. Entonces veamos dos ejemplos acá. Primero, esto les va a servir para las paginitas del libro. Determina el número de veces de cada caso. Tienen 2 respecto a 4 y 13 respecto a 20. Cuando tienen esto, solo les están preguntando la división. ¿Cuántas veces está metido el 2 en 4? ¿Sí? ¿Cuántas veces está metido el 20 en 13? Y así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes en los numeritos así solo van a dividir 2 entre 4 o 13 entre 20. Y ustedes ya saben cómo hacer esas divisiones, ¿verdad? 2 entre 4 les va a salir 0.5. ¿Por qué? Veámoslo acá. 2 entre 4. Pongamos el signo de división que a ustedes se les hace bien fácil en su cuadernito. Entre 4. Vaya, lo primero que hay que fijarse que es que el 2 es más pequeño que 4. Entonces yo no puedo empezar a dividir de forma normal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pongo un 0 y un puntito y puedo agregar un 0 acá para comenzar a dividir. Y ahora sí, 20 entre 4, sabemos que eso es 5. ¿Por qué? 5 por 4, 20. Se lo resto y ahora sí, ¿cuánto me sobró? Me sobra 0. Y la respuesta es 0.5, tal y como está acá. Y el otro ustedes ya saben cómo hacerlo. 3 entre 20, lo mismo. Como el 13 es muy pequeño, agrego un 0, un puntito y le agrego un 0 al 13 y puedo seguir dividiendo. Segundo ejemplo. Antonio tiene dos lazos de diferentes tamaños, miren. Uno de 25 metros y otro de 8 metros. Julia tiene un lazo de 10 metros. ¿Cuántas veces cabe el lazo de Julia en cada uno de los lazos de Antonio? Entonces voy a hacer dos casos. Primero tengo que ver cuántas veces cabe este lazo de Julia en el lazo de 25 metros, ¿sí? Y luego voy a ver cuántas veces cabe el lazo de Julia en el lazo de 8 metros. Veamos, para el primero, hacemos esta comparación. Miren, tenemos el lazo de 25 y el lazo de 10 con este dibujito. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántas veces? Tengo que buscar o usar esto, miren. Cantidad a comparar y la cantidad base. Tengo que encontrar eso. Entonces, esto está bien fácil. ¿Qué cantidad vamos a comparar? Vamos a comparar
el lazo de 25 metros. ¿Y cuál es mi cantidad base o la cantidad que me dan? La cantidad del lazo de Julia, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? La división de 25 entre 10. Al hacer esa división, les va a salir 2.5. Por lo tanto, el lazo de Julia está 2.5 veces. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Tenemos el lazo de 8 metros, miren, y el lazo de Julia. Entonces, ¿cuál va a ser mi cantidad a comparar? El lazo de Antonio de 8 metros. La cantidad base es el lazo de Julia, 10 metros. Voy a dividir 8 entre 10. Recuerden, como 8 es más chiquito, por eso ponemos un 0 y un puntito, y luego ponemos otro 0 acá y dividimos. Y me va a salir 0.8. Por lo tanto, el lazo de Julia es 0.8 veces el lazo de Antonio, ¿sí? Y eso es todo. Veamos otro. Si Juan tiene 45 años, Penélope 36 y Ana 9, ¿cuántas veces es la edad de Penélope y la edad de Ana respecto a la de Juan? Vaya, entonces, vamos a comparar la edad de Penélope y la edad de Ana con respecto a la de Juan. Y entonces, como queremos compararla respecto a la edad de Juan, mi cantidad base va a ser la edad de Juan. Entonces, primero vamos a hacerlo para Penélope. ¿Cuál es la edad de Penélope? 36. Esa va a ser mi cantidad a comparar. ¿Cuál habíamos dicho que era la cantidad base? La edad de Juan, 45. Entonces, la cantidad de veces va a ser igual a 36 entre 45. Y eso me da 0.8. Aquí está la división, miren. Ahora para Ana, ¿cuál va a ser la cantidad a comparar? Pues la edad de Ana, 9. La cantidad base es la edad de Juan, 45. ¿Cuántas veces? 9 entre 45 y me da 2, 0.2. Por lo tanto, la edad de Penélope es 0.8 veces la edad de Juan y la edad de Ana es 0.2 veces que la edad de Juan. Me van a resolver. Traten de resolver este ejercicio en su cuadernito, es bien parecido al ejemplo este de arribita que les acabo de resolver de la cantidad de años, y me van a resolver la página 91, ¿sí? Luego viene solución de problemas. Estos son problemas, todos son problemitas que ustedes ya saben hacer, porque son todos sobre multiplicación y división de decimales. Entonces eso se les debe hacer bien facilito. Por ejemplo, si un terreno cuadrado mide 8.3 metros cada lado, ¿cuánto mide su perímetro? Recuerden, un cuadrado, ¿qué pasa con un cuadrado? Todos sus lados son iguales, ¿sí? Entonces, el terreno tiene todos sus lados iguales. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene este terreno? Tiene 4 lados. Entonces el perímetro es la suma de los 4 lados que miden 8.3. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dividir? No, porque yo no estoy diciendo que voy a repartir ni nada. Voy a multiplicar. El perímetro se puede encontrar con el producto de 8.3 por 4. El 4 es la cantidad de lados. Entonces hago esa multiplicación. 4 por 3, 12. Pongo 2, me llevo 1. 4 por 8, 32 más 1 que me lleve 33. Y como tengo un decimal, el resultado va a tener un decimal. Entonces el perímetro es 33.2 metros. Recuerden siempre poner una respuesta a los problemas. Veamos otro ejemplo. Jeremías y Rosibel, ay qué bonito nombre, se dedican a reciclar papel. Si en una semana reciclan 26.5 libras, ¿cuántas libras reciclan en 36 semanas? De nuevo, no me están pidiendo que repartan ni nada. Entonces voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 26.5 por 36. Entonces resuelvo esa multiplicación. 6 por 5, 30. Pongo 0 y me llevo 3. 6 por 6, 36 más 3 que me llevé, 39. Pongo 9 y me llevo 3. 6 por 2, 12 más 3 que me llevé, 15. Ahora paso al siguiente numerito. Cuando yo paso al siguiente numerito, recuerden, me voy a otra línea dejando un espacio aquí abajito, ¿ves? 3 por 5, 15, pongo 5, me llevo 1, 3 por 6, 18, más 1 que me llevé, 19, pongo 9 y me llevo 1, 3 por 2, 6, más 1, ups, aquí era 7.
Entonces aquí es 7. Ahí lo cambian en su cuadernito. Sumo todo, 0. 9 más 5, 14. 4 me llevo 1. 1 más 5, 6 más 9, 15. Pongo 5, me llevo 1. Y tengo 1 más 1, 2 más 7, 9. Aquí era 9. Ahí me disculpas. Entonces la respuesta sería: reciclarán 954 libras de papel en 36 semanas. Y un último ejemplo. En una bodega se tiene un saco con azúcar que se desea repartir, miren, repartir en 9 bolsas. Si el saco contiene 76.5 libras, ¿cuántas libras de azúcar debe contener cada bolsa? Como quiero repartir, ya no voy a multiplicar. ¿Qué voy a hacer? A dividir. Voy a dividir 76.5 entre 9. ¿Por qué? Porque el saco completo cuesta esto, ¿sí? El saco completo tiene esto y lo quiero dividir en 9 bolsas. Entonces, comenzamos. Como el 76.5 es más grande que 9, pues empiezo a dividir de forma normal, ¿sí? Agarro 76 entre 9 a 8. 8 por 9 es 72 y me sobran 4. Como tengo que bajar el 5, pero el 5 ya es decimal, entonces al bajarlo pongo puntito decimal y sigo dividiendo. 45 entre 9 a 5. 5 por 9, 45, me sobra 0. Entonces mi respuesta es: cada bolsa debe contener 8.5 libras de azúcar. Y me van a resolver los ejercicios de la página 93 y 94. Algunos ejercicios de los que están acá, como ejemplo, son ejercicios que están ahí en esas paginitas, ¿sí? Y por último me van a decorar, me van a hacer la nueva unidad. Esta unidad ya es parte del libro del segundo trimestre, ¿sí? Recuerden que la segunda actividad es de hacer la evaluación de la unidad. Entonces, luego de que terminen de hacer estos ejercicios, me hacen la evaluación de la unidad, me mandan fotos, ya sea por la plataforma o por el número de teléfono, para que se los pueda calificar. Y luego, por último, me hacen la unidad, ¿sí? Bien decoradita, como ustedes ya saben hacer, para que en la siguiente semana empecemos a trabajar en el libro del segundo trimestre. Pasen feliz día.